El camino de la felicidad, de Jorge Bucay. El camino de la felicidad de Jorge Bucay es una guía introspectiva que plantea que la verdadera felicidad no es un estado permanente ni una meta final, sino una forma de caminar por la vida con conciencia, responsabilidad y autenticidad. Bucay invita al lector a descubrir qué significa la felicidad para cada uno, desmontando ideas impuestas por la sociedad y promoviendo la autoexploración como clave del bienestar. Sección 1. El inicio del camino. La obra comienza destacando una idea esencial: la felicidad no es un destino al que se llega después de alcanzar ciertas metas, sino una manera de transitar la vida. Jorge Bucay insiste en que buscar la felicidad como si fuera un lugar al que se arriba un día, produce frustración y vacío. En lugar de eso, propone verla como una forma de caminar, una actitud cotidiana que se elige conscientemente. Desde el comienzo, el autor enfatiza la importancia de asumir la responsabilidad personal por la propia felicidad. Nadie más puede encargarse de eso. Ni la pareja, ni la familia, ni el trabajo pueden garantizar nuestra plenitud si no estamos dispuestos a mirar hacia adentro y hacernos cargo de nuestras elecciones y emociones. Uno de los primeros conceptos que Bucay aclara es la diferencia entre placer y felicidad. Mientras el placer es fugaz y depende de estímulos externos, la felicidad tiene que ver con una sensación más estable de sentido, serenidad y conexión con uno mismo. No es la risa de un momento, sino una paz interna que acompaña a lo largo del tiempo. Para iniciar este camino, es indispensable conocerse. Aceptar lo que uno es, con sus luces y sombras, es el primer paso. Bucay invita al lector a dejar de esconderse tras máscaras y a empezar a construir desde lo real, desde los deseos, temores, límites y sueños que verdaderamente nos habitan. También señala cómo muchas veces nos guiamos por ideas heredadas que nos alejan de la felicidad. Frases como, primero el deber, después el placer, o no se puede tener todo en la vida, forman parte de una narrativa limitante que debemos cuestionar si queremos vivir con libertad y autenticidad. Cada persona debe preguntarse sinceramente qué significa ser feliz para ella. No existe una fórmula universal, y Bucay lo deja claro: el camino debe ser personal y único. Lo que da sentido a una vida puede ser irrelevante para otra. El primer desafío es animarse a descubrir qué nos hace bien a nosotros. Elegir la felicidad implica tomar decisiones difíciles, porque elegir siempre supone renunciar. A veces eso significa dejar atrás relaciones, caminos o expectativas que ya no nos representan. Pero solo al soltar lo ajeno podemos empezar a vivir con coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. A través de relatos y metáforas, Bucay reafirma que el camino a la felicidad no es algo que se puede delegar. Requiere presencia, coraje y compromiso con uno mismo. Cada paso hacia la felicidad es, en realidad, un paso hacia una vida más honesta. Al cerrar esta sección, el autor lanza una invitación clara: empezar el camino ya. No cuando todo esté resuelto, ni cuando las condiciones sean ideales. La felicidad comienza cuando uno decide caminar con conciencia, siendo fiel a sí mismo, y elige dejar de esperar afuera lo que solo puede cultivarse desde adentro. Sección 2. Ilusión y deseo. En esta sección, Jorge Bucay explora el papel que juegan la ilusión y el deseo en la construcción de una vida feliz. Comienza diferenciando ambos conceptos. Mientras el deseo surge de una necesidad interna y es una energía vital que impulsa a la acción, la ilusión puede ser una fantasía sin fundamento que, si no se reconoce como tal, conduce a la frustración. El autor insiste en que una vida sin deseo pierde empuje y dirección. Bucay describe al deseo como el motor que nos mantiene vivos. Es lo que nos hace movernos, avanzar, buscar algo mejor. No necesariamente se trata de cosas materiales, sino de aspiraciones más profundas: amar, aprender, pertenecer, crecer. Reconocer y aceptar nuestros deseos, sin culpa ni vergüenza, es fundamental para construir una vida auténtica. Por el contrario, la ilusión, cuando se confunde con deseo, puede ser peligrosa. Una ilusión no se basa en la realidad sino en una fantasía idealizada. El problema surge cuando se vive esperando que las cosas ocurran mágicamente, sin poner de nuestra parte ni aceptar los límites de lo posible. Bucay advierte que muchas personas se quedan atrapadas en ilusiones como: cuando tenga pareja, seré feliz, o cuando tenga más dinero, entonces podré disfrutar. Aceptar los límites de lo real no significa resignarse, sino partir de lo que sí es posible. Para Bucay, la felicidad no se logra negando la realidad, sino enfrentándola con creatividad, valentía y deseo. No se trata de abandonar los sueños, sino de convertirlos en metas alcanzables que nos conecten con nuestro presente. El autor señala que el deseo auténtico está íntimamente ligado al autoconocimiento.
Muchas veces creemos desear lo que en realidad otros nos han enseñado a desear. Por eso, parte del camino consiste en distinguir entre deseos propios y expectativas ajenas. Solo cuando conectamos con nuestros verdaderos deseos, podemos caminar con sentido y entusiasmo. También se habla aquí del deseo como señal de vitalidad. Cuando una persona deja de desear, muchas veces es porque ha perdido la esperanza, está deprimida o ha cedido al conformismo. Bucay alienta a volver a desear sin miedo, como un acto de rebeldía contra la rutina y la resignación. Desear es, en este sentido, una forma de afirmarse en la vida. Sin embargo, advierte que no todos los deseos deben cumplirse. Algunos pueden estar en conflicto con otros valores o con el bienestar propio o ajeno. Por eso es clave aprender a discernir y jerarquizar. No todo lo que deseamos es necesariamente bueno para nosotros. La madurez emocional también consiste en renunciar a ciertos deseos en función de un propósito mayor. La ilusión puede convertirse en una trampa si la usamos para no enfrentar la realidad. Bucay ilustra esto con ejemplos cotidianos, mostrando cómo muchas veces la gente se aferra a fantasías porque teme el dolor de reconocer una verdad incómoda. Pero enfrentar la verdad, aunque duela, es el primer paso para construir una vida genuina. Finalmente, esta sección cierra con una reflexión sobre el equilibrio. La felicidad no está en tener todo lo que se desea ni en vivir sin ilusiones, sino en cultivar deseos verdaderos y mantener una mirada realista pero esperanzada. La combinación de deseo consciente y acción decidida, sin perder la capacidad de soñar, es una de las claves del camino hacia la felicidad. Sección 3. El sentido del camino. En esta sección, Jorge Bucay profundiza en la importancia de encontrar un sentido personal para transitar el camino de la vida. No se trata simplemente de avanzar, sino de saber hacia dónde vamos y por qué. Tener un propósito otorga dirección, significado y coherencia a nuestras decisiones, incluso cuando el trayecto es incierto o doloroso. Bucay plantea que una de las fuentes principales de infelicidad es caminar sin rumbo, dejándonos llevar por lo que otros esperan o por lo que toca hacer. El autor invita a detenerse y reflexionar sobre nuestras verdaderas motivaciones. ¿Estamos viviendo la vida que deseamos o solo cumpliendo mandatos ajenos? Sin esta claridad, cualquier meta, incluso lograda, puede dejarnos vacíos. Encontrar sentido no significa tener un gran proyecto existencial o una misión trascendental. A veces, el sentido se halla en lo cotidiano: cuidar a alguien, hacer un trabajo con amor, construir algo propio. Lo importante es que ese sentido sea genuino y coherente con nuestros valores. Bucay destaca que cada persona debe descubrirlo por sí misma, sin esperar que otros lo definan. El camino de la felicidad, entonces, no es el mismo para todos. Cada individuo tiene una historia, una herida, una búsqueda. Por eso, no hay fórmulas únicas ni recetas universales. Bucay defiende la idea de que el sentido se construye andando, es decir, que se revela en el movimiento, en la acción, en la experiencia. Un punto central en esta sección es la idea de que el sufrimiento también puede tener sentido. No todo dolor es inútil. A veces, atravesar momentos difíciles nos permite crecer, descubrir fortalezas ocultas o redefinir prioridades. Bucay no romantiza el sufrimiento, pero reconoce su valor transformador cuando lo miramos con conciencia. El autor sugiere que, para muchos, el sentido del camino está ligado al amor, amar y ser amados, vincularnos, construir lazos auténticos. Pero también incluye el sentido del aprender, del contribuir, del dejar huella. Así, la felicidad se aleja del placer efímero y se conecta con una vida que sentimos valiosa. Bucay también advierte que no tener claro el sentido puede hacernos más vulnerables a las frustraciones, al aburrimiento o al vacío existencial. La sensación de nada tiene importancia suele aparecer cuando hemos perdido el contacto con lo que da sentido a nuestra vida. Recuperarlo implica reconectarnos con nuestros deseos más profundos y nuestras elecciones más auténticas. Además, propone que el sentido del camino no tiene por qué ser definitivo. Puede cambiar con el tiempo, según las etapas de la vida, los aprendizajes, las pérdidas o los logros. Lo fundamental es estar dispuestos a revisar ese sentido cuando algo ya no nos resuena, sin miedo a cambiar de dirección. La sección concluye resaltando que una vida con sentido no es necesariamente más fácil, pero sí más plena. La felicidad no es solo resultado de las circunstancias, sino de sentir que estamos donde queremos estar, haciendo lo que da valor a nuestra existencia. Y eso solo se alcanza cuando caminamos con propósito. Sección 4. Los desvíos del camino. En esta sección, Jorge Bucay aborda los obstáculos y falsas creencias que muchas personas enfrentan y que las desvían de su camino hacia la felicidad auténtica.
Explica que estos desvíos suelen surgir por ideas erróneas o patrones aprendidos que limitan nuestra capacidad de vivir de forma plena y libre. Uno de los principales desvíos es confundir la felicidad con la acumulación de bienes materiales o logros externos. Bucay señala que la sociedad a menudo promueve esta idea, haciendo creer que el éxito o el consumo son la clave para sentirse bien, pero esto genera frustración porque esos factores no garantizan una verdadera sensación de plenitud. Otro desvío común es la creencia de que la felicidad debe ser constante y sin dificultades. La expectativa irreal de que siempre debemos estar alegres o satisfechos puede llevar a negar las emociones negativas y a no aceptar el dolor como parte natural del proceso humano. Bucay recuerda que aceptar y atravesar los momentos difíciles es fundamental para crecer. Además, el autor señala que muchos se desvían al poner la felicidad en manos de otros, esperando que alguien más les otorgue amor, seguridad o sentido. Esta dependencia genera frustración y desilusión porque, finalmente, la responsabilidad de la felicidad es personal e intransferible. El miedo también es un gran desvío. El temor al fracaso, al rechazo o a la incertidumbre puede paralizarnos y alejarnos de la búsqueda de lo que realmente deseamos. Bucay anima a enfrentar estos miedos con valentía y a no dejar que nos impidan tomar decisiones que nos acerquen a una vida auténtica. La comparación con otros es otro obstáculo. Mirar constantemente lo que otros tienen o cómo viven puede generar insatisfacción y ansiedad, desviándonos del propio camino. Bucay invita a enfocarnos en nuestra singularidad y en la construcción de un camino propio, sin comparaciones dañinas. Asimismo, el autor habla de la perfección como una trampa que nos aleja de la felicidad. Buscar ser perfectos o vivir en un ideal inalcanzable puede generar estrés, culpa y sensación de fracaso. En cambio, aceptar nuestra imperfección y aprender de los errores es un paso clave para avanzar. Bucay también alerta sobre la tendencia a evitar la responsabilidad, delegando el poder de decisión en otros o justificando la pasividad con excusas. Este desvío nos impide tomar las riendas de nuestra vida y nos mantiene en un estado de insatisfacción constante. La sección concluye con un llamado a reconocer estos desvíos y a corregir el rumbo. Aunque el camino hacia la felicidad no es lineal ni exento de tropiezos, identificar y superar estas trampas mentales nos permite avanzar con mayor claridad, autenticidad y libertad hacia una vida que realmente valga la pena. Sección 5. Enfrentar el dolor y la frustración. En esta sección, Jorge Bucay aborda uno de los temas más difíciles del camino hacia la felicidad, cómo enfrentar el dolor y la frustración que inevitablemente surgen en la vida. Reconoce que el sufrimiento es parte intrínseca de la experiencia humana y que tratar de evitarlo solo prolonga el malestar. Bucay invita a cambiar la perspectiva que tenemos sobre el dolor, no viéndolo como un enemigo a eliminar, sino como una señal que puede ofrecernos enseñanzas valiosas. El dolor puede ser un maestro que nos alerta sobre lo que no funciona y nos impulsa a buscar cambios necesarios para crecer. El autor enfatiza la importancia de aceptar la frustración como una emoción legítima y natural cuando las cosas no salen como esperamos. Negarla o reprimirla solo genera ansiedad y resentimiento, mientras que permitirnos sentirla nos ayuda a procesarla y a seguir adelante. Una parte esencial del proceso es reconocer que el dolor y la frustración no definen nuestra identidad ni nuestro valor personal. Bucay nos recuerda que somos más que nuestras dificultades y que estas emociones no nos hacen débiles, sino humanos. El enfrentamiento consciente del dolor implica también evitar la victimización. Bucay advierte que caer en el papel de víctima puede mantenernos atrapados en el sufrimiento, mientras que asumir la responsabilidad de nuestra respuesta ante las circunstancias nos da poder y libertad para cambiar. El autor habla sobre la necesidad de tiempo y paciencia para sanar. No existen soluciones rápidas ni fórmulas mágicas, sino un proceso gradual que requiere respeto por nuestros propios ritmos y ciclos emocionales. La compasión hacia uno mismo es fundamental en este camino. Además, Bucay sugiere que compartir el dolor con otros puede aliviar la carga emocional y fortalecer los vínculos. La empatía y la escucha sincera en relaciones auténticas crean espacios seguros para expresar el sufrimiento y encontrar apoyo. El autor también explica que, a menudo, el dolor nos conecta con nuestra vulnerabilidad, y esa conexión puede ser transformadora. Abrirnos a sentir plenamente, aunque sea difícil, nos ayuda a desarrollar resiliencia y a profundizar en la comprensión de nosotros mismos. La sección concluye con un mensaje esperanzador: aunque el dolor y la frustración son inevitables, no son el final del camino. Al enfrentarlos con valentía, aceptación y amor propio, podemos encontrar nuevas posibilidades y avanzar hacia una felicidad más auténtica y duradera. Sección 6. Redefinir la felicidad. En esta sección, Jorge Bucay invita a replantear las ideas preconcebidas que tenemos sobre la felicidad, señalando que muchas veces la definimos de manera equivocada o limitada.
plantea que la felicidad no es un estado constante de euforia o bienestar total, sino una experiencia más compleja y rica que integra diferentes emociones. El autor señala que la sociedad tiende a promover una visión superficial de la felicidad basada en el consumo, la apariencia y la satisfacción inmediata. Esta visión puede llevar a expectativas poco realistas que, al no cumplirse, generan frustración y desilusión. Bucay propone que es necesario ampliar la definición de felicidad para incluir la aceptación de los momentos difíciles, la tristeza y el dolor como partes naturales y necesarias de la vida. La felicidad, entonces, no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de encontrar sentido y bienestar a pesar de ellos. Redefinir la felicidad implica también reconocer que es un proceso dinámico, no un destino fijo. Bucay explica que la vida está en constante cambio y que nuestra percepción de felicidad debe adaptarse a las diferentes etapas, circunstancias y aprendizajes que atravesamos. El autor insiste en que la felicidad está ligada a la autenticidad, vivir conforme a nuestros valores, deseos y necesidades genuinas, en lugar de seguir las expectativas impuestas por la sociedad o por otros. Solo siendo auténticos podemos experimentar una satisfacción duradera. Otro punto clave es la importancia del equilibrio emocional. Bucay destaca que la felicidad incluye momentos de alegría, pero también de reflexión, tristeza y aceptación. Reconocer y permitirnos sentir toda esta gama de emociones es fundamental para una vida plena. La redefinición también implica una invitación a cultivar la gratitud y la presencia. Ser conscientes de lo que tenemos, valorar las pequeñas cosas y vivir el presente con atención nos acerca a una felicidad más sólida y menos dependiente de circunstancias externas. Bucay recuerda que cada persona debe encontrar su propia manera de ser feliz, construyendo un camino personal que respete su historia, sus desafíos y sus aspiraciones. No existen recetas universales, sino procesos únicos de descubrimiento y crecimiento. La sección concluye con un llamado a la apertura y la flexibilidad, animando a aceptar la imperfección y la incertidumbre como compañeros de viaje. Redefinir la felicidad es un acto de valentía que nos permite vivir con mayor libertad, plenitud y coherencia. Sección 7. Tranquilidad interior versus alegría momentánea. En esta sección, Jorge Bucay distingue entre dos estados emocionales que a menudo se confunden, la tranquilidad interior y la alegría momentánea. Explica que muchas personas persiguen experiencias breves de felicidad a través de placeres pasajeros, pero que la verdadera felicidad reside en una calma profunda y duradera. Bucay describe la alegría momentánea como un sentimiento intenso pero efímero, ligado a estímulos externos o situaciones concretas. Aunque es positivo disfrutar de estos momentos, depender exclusivamente de ellos puede generar una búsqueda constante e insaciable que no satisface el alma. Por otro lado, la tranquilidad interior es una sensación estable y serena que nace del equilibrio emocional y de la aceptación de uno mismo y de la vida tal como es. Esta calma profunda permite enfrentar las dificultades con mayor resiliencia y mantener una actitud positiva incluso en momentos adversos. El autor señala que alcanzar la tranquilidad interior requiere trabajo personal, autoconocimiento y práctica constante. No se trata de evitar las emociones negativas, sino de integrarlas y aprender de ellas sin dejarse dominar por ellas. Bucay también explica que la tranquilidad interior está vinculada a vivir en coherencia con nuestros valores y deseos auténticos. Cuando nuestras acciones están alineadas con lo que realmente queremos, experimentamos una paz que no depende de circunstancias externas. Además, resalta la importancia de la aceptación y el desapego como herramientas para cultivar esta serenidad. Aceptar lo que no podemos cambiar y soltar expectativas rígidas nos libera del sufrimiento innecesario y nos acerca a un estado de equilibrio. El autor destaca que la alegría momentánea es parte natural y necesaria de la vida, pero que no debe confundirse con la felicidad plena. Aprender a disfrutar de esos momentos sin aferrarse a ellos es parte del camino hacia la tranquilidad interior. Bucay también menciona que muchas personas confunden la ausencia de alegría con infelicidad, cuando en realidad pueden estar en paz consigo mismas. La tranquilidad interior no implica falta de emociones, sino una relación sana con ellas. La sección concluye con una invitación a cultivar la tranquilidad interior como base sólida para una vida feliz y plena, reconociendo que aunque los momentos de alegría son valiosos, es esa calma profunda la que sostiene nuestro bienestar a largo plazo. Sección 8. Equilibrio entre expectativas y realidad. En esta sección, Jorge Bucay explora la importancia de encontrar un equilibrio saludable entre nuestras expectativas y la realidad que vivimos. Explica que la desilusión y el sufrimiento a menudo surgen cuando nuestras expectativas son demasiado rígidas o desconectadas de lo que realmente puede suceder. El autor señala que las expectativas son necesarias para proyectarnos hacia el futuro y motivarnos, pero cuando se vuelven inflexibles o idealizadas,
pueden convertirse en fuentes de frustración y tristeza. Por eso, aprender a ajustarlas es clave para mantener el bienestar emocional. Bucay propone que para vivir con equilibrio es fundamental aceptar la realidad tal como es, con sus luces y sombras. Negar o resistirse a las circunstancias solo genera conflicto interno y aumenta el malestar, mientras que la aceptación permite encontrar soluciones y avanzar. También destaca que las expectativas suelen estar influenciadas por creencias culturales, familiares o sociales que no siempre se ajustan a nuestras necesidades reales. Por eso, invita a reflexionar sobre cuáles expectativas nos sirven y cuáles debemos revisar o dejar atrás. El autor señala que la flexibilidad mental es una herramienta esencial para manejar el choque entre lo esperado y lo vivido. Adaptarnos a los cambios y ser capaces de modificar nuestras metas y deseos es una muestra de madurez emocional. Además, Bucay advierte que el perfeccionismo puede aumentar el conflicto entre expectativas y realidad, porque nos hace exigir resultados ideales y nos vuelve intolerantes a la imperfección. Aprender a aceptar errores y limitaciones es parte del camino hacia la felicidad. La relación con los demás también se ve afectada por el manejo de expectativas. Muchas veces, el sufrimiento nace de esperar que otros actúen o sientan como nosotros, lo que genera decepciones. El respeto y la comprensión de las diferencias ayudan a mantener vínculos saludables. El autor invita a cultivar la paciencia y la tolerancia como virtudes necesarias para mantener ese equilibrio. Comprender que la vida es un proceso de aprendizaje constante y que las cosas no siempre suceden como deseamos nos permite vivir con mayor serenidad. La sección concluye con un llamado a la conciencia plena y al compromiso personal para revisar y ajustar nuestras expectativas continuamente. Encontrar ese equilibrio entre lo que esperamos y lo que es posible vivir es una clave fundamental para construir una vida feliz y auténtica. Sección 9. Reflexiones y cierre. En esta última sección, Jorge Bucay invita a hacer una pausa para reflexionar sobre todo lo recorrido en el libro y sobre la importancia de asumir la felicidad como un camino personal y único. Reconoce que no hay respuestas definitivas, pero sí herramientas para construir un sentido propio. Bucay enfatiza que la felicidad no es un estado estático ni un lugar al que se llega, sino un proceso dinámico que implica aceptar la complejidad de la vida, con sus momentos de alegría y de dificultad. Vivir con esa conciencia nos permite disfrutar más plenamente y enfrentar mejor los retos. El autor recuerda que el compromiso con la propia felicidad requiere valentía, porque implica salir de la zona de confort, asumir responsabilidades y tomar decisiones que a veces pueden ser dolorosas o difíciles. Sin embargo, esa valentía es la que abre las puertas a la autenticidad y al crecimiento. Se destaca también la importancia del amor propio y de la aceptación como bases para cualquier cambio significativo. Amarse y aceptarse a uno mismo es fundamental para poder construir relaciones sanas y para mantenerse firme en el camino elegido. Bucay habla de la necesidad de vivir con coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Esa alineación interna es la que genera paz y bienestar duraderos, y es un objetivo central en la búsqueda de la felicidad. El autor menciona que el camino no siempre es lineal ni libre de obstáculos, pero que cada paso, incluso los errores y las caídas, son parte esencial del aprendizaje y del crecimiento personal. Reconocer esto ayuda a no desesperar ante las dificultades. En esta sección también se resalta la importancia de la solidaridad y la conexión con otros. Compartir el camino y apoyarnos mutuamente en la búsqueda de sentido y felicidad fortalece nuestra experiencia y nos humaniza. Bucay concluye con una invitación a la apertura y al compromiso continuo. La felicidad es un camino que se recorre día a día, con conciencia y entrega, aprendiendo a disfrutar el proceso más allá del resultado. Finalmente, el libro cierra con un mensaje esperanzador. Aunque el camino pueda ser complejo y desafiante, es en ese caminar donde reside la verdadera felicidad y sentido de la vida.